Cortar. Entramos aquí. Si cabemos allá en el de atrás. Oh, sí, está muy bien. Ujú. Creo que lo volteo un poquitito más para allá para que no salga tan. Sí. ¿Cómo estamos? Sí. ¿Ya? A las cámaras en medio. ¿Estamos? ¿Estamos? Hola a todos, Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos. Estoy con el hermano Javier Villalobos. Hace unos años ya, bastante, ¿verdad? Sí, ya 11 años que... No, a mí desde el 2011, ¿cuándo se cerró el lugar ahí que la... Bueno, estábamos... tenía él un estudio en la iglesia Los del Camino en Montebello. Por esas circunstancias económicas y luego el edificio estaba muy viejo. Sí, lo iban a... Se Nos quitaron de nos ahí. quitó La ciudad no nos dejó pero, estar. pero bueno, hermano Javier, buenas tardes, bienvenido. Ahí Buenas estamos tardes a todos. en el canal de, ya vemos una personita conectada Sí, en el ya. YouTube, en el Facebook, no sé, pero bendiciones, aquí estamos, es el hermano Javier. Lo conozco de hace ya bastante tiempo. Gusto Sí, de... duramos 8 años ahí en la iglesia. Sí. Sí. Gusto de Dios verlo nos dio nuevamente. la oportunidad de estudiar la Biblia desde el primer libro de Génesis hasta terminé con el libro de Apocalipsis. 8 años duré. Sí lo cruzaste todo. Sí, lo terminé. Porque yo cuando llegué con ustedes ahí, no me acuerdo en qué libro iban, pero ya iban Sí, avanzados. acuérdate que el miércoles lo teníamos en el Antiguo Testamento y el domingo en el Nuevo Testamento. Sí, Ujú. pero bueno, sí, muy interesante de la manera que, pues Dios le puso en el corazón a él que abriera ese estudio bíblico. Oiga, me acuerdo que creo usted dio testimonio de que cuando empezó ese estudio hasta unos sacerdotes de la Iglesia Católica lo acompañaban, ¿no? Sí, estuvieron. Cuando ya estaba en una casa, ¿no? Sí, estuvieron ahí. No, estábamos ahí. ¿Ahí? Ellos fueron ahí, sí. ¿Iban ahí? Sí, iban dos sacerdotes y luego Gloria a Dios. iban uno de la jerarquía un poquito más alta, no me acuerdo. Era obispo o algo así. Y no se salieron de ahí, ¿no? Mejor me Estuvieron- voy antes de que me hagas cristiano. Uno de los sacerdotes estuvo más tiempo. Sí. Se gozaba mucho con nosotros porque, Es que de la manera que expone la palabra, Sí. me acuerdo. sí, no, se la pasaban re bien con nosotros, pero ya lo último, pues, ellos se ocuparon sus ministerios y ya no estuvieron con nosotros. Sí. Pero era bonito verlos ahí, convivir con nosotros. Convivir con a mí. Y lo que convivíamos en lo que es, cuando el centro de atención es la palabra de Dios, creo que hay unidad. Amén. Y olvidarnos de las diferencias. Si nos concentramos más en los vínculos de unidad, tenemos más oportunidad de compartir todos juntos. Porque Sí. muchas veces todos queremos poner las diferencias. Y sí, quizá a mí yo pienso que el enemigo mete mucha cizaña por ahí, Ujú. porque aún cuando venimos en Cristo y estamos viviendo una relación ya con el Señor, no dejamos de estar en esta carne que está vendida a desobediencia, hermano. Sí, no, definitivamente La verdad. es una lucha Y- constante en el creyente. Creemos que cuando le decimos sí a Cristo, que se van a acabar los problemas somos inmunes al y ya pecado. no vas a tener ningún problema y que todo te va a ir bien. Y muchas veces el mensaje que mucha gente cree: yo me convierto a Cristo y desde ese momento va a ser una luna de miel con Jesús. Pare de sufrir. Pare de sufrir, como el dice. ministerio ese es lo que No, dice el Señor, el que quiera vivir piadosamente recibirá tribulación. Sí. Entonces empieza la verdadera lucha. La verdadera lucha de primeramente, te empiezas a conocer a ti mismo por dentro. Sí. ¿Me entiendes? Yo Te empiezas a conocer verdaderamente la capacidad de maldad que hay en nuestros corazones. Y que dices, ay, hasta te asustas. Creo que entonces el problema de la iglesia, ¿no? De lo débil que está la iglesia, creo que es eso, ¿no? Que no queremos aceptar esa realidad. Ujú. Porque aún en Cristo, la mera verdad, nuestra carne se revela
entre más conocemos la santidad de Dios, se manifiesta cada vez más y más la maldad de nuestras vidas. Sí, y lamentablemente, fíjate cómo es, cómo somos los creyentes. Recibimos a Cristo con aquel gozo tremendo de la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús, y empezamos a pedirle a Dios que cambie a mi hermana, a mi cuñado, que cambie a mi esposo, que cambie a mi suegra, que cambie a todo mundo, y empezamos a darles bibliazos en la cabeza a todo mundo para cambiarlos. Y se te olvida que el cambio primero debe ser en mí, en mí. Sí. Que te des cuenta verdaderamente que si tú no puedes cambiarte a ti mismo, ¿cómo vas a cambiar a alguien más? Y quiere hacer la obra del Espíritu Santo en las otras personas. Y cuando pierdes el enfoque como creyente, es muy difícil. Sí. A veces dices, es que mira, Satanás te enseña todos los errores de todo el mundo. De todo mundo, mira que fulano, mira que perengano, mira, y quieres cambiarlos. Sí. Pero sígale, muy pocas veces necesito bajar. Dele. Muy pocas veces te muestra verdaderamente cómo está hecho por dentro. Y no te gusta nada, verdaderamente como somos. Y te das cuenta lo difícil que es cambiarte a ti mismo. Sí. Cuando la gente te mira, dice, mira qué hombre tan santo. Y se sienta contigo y, ay, qué santo eres. Pero no se da cuenta verdaderamente lo que hay dentro de mi corazón, lo que somos por dentro. Y que si te dieras cuenta ahora de lo que soy por dentro, hasta te apartarías de mí. Sí. Y eso es hasta donde Dios empieza verdaderamente a sanarnos. Cuando empezamos a vernos a través de la imagen de Cristo Jesús. El trabajo del Espíritu Santo es transformarme a la imagen de Cristo Jesús. Amén. Día a día, transformarme a mí, no a cambiar al otro. Cambiarme a mí, que yo soy el que debo cambiar. Pero si no sé lo que hay en mi corazón, si no sé los pensamientos que hay en mi corazón, si no sé las raíces de amargura que hay en mi corazón, si no sé las cosas que se oponen para que yo crezca verdaderamente en una relación personal con Dios, no voy a cambiar, no lo voy a cambiar. Porque Satanás es experto en hacerme mirar los defectos de las otras personas y no te va a enseñar tus propios defectos. Y luego cuando vas a la iglesia y crees que yendo a la iglesia todos son perfectos, y muchos creyentes andan de iglesia en iglesia buscando la iglesia perfecta. Y me gusta lo que dicen, que cuando llega pues ya la echó a perder. Cuando tú llegas ya se echó a perder esa iglesia. En realidad la iglesia es un hospital de sí. Todos llegamos quebrantados a la iglesia. Llegamos a querer que Dios nos cambie. Y así deberías verte como tú estás quebrantado, que el otro hermanito que llegó allí, o que la otra persona que acaba de llegar a la iglesia, viene con la esperanza verdadera de ser cambiado. No de ser perfecto, porque no hay nadie perfecto en el mundo. El único perfecto es el Señor Jesucristo. Entonces, a la perfección de Cristo tenemos que ser cambiados nosotros. Tenemos que pedirle a Dios ese cambio genuino verdaderamente. Sí. Porque creemos que ser creyentes es ya no tener ningún problema, que Dios nos tiene que bendecir económicamente, ya tengo que estar el mejor trabajo, ganar muy buen dinero, no tener problemas. Hay un evangelio que te dice eso. Dice Jesucristo que quiera vivir piadosamente, ¿no? Sí. Sufrirá tribulación. Sí. Y que si a él hicieron eso, lo trataron de que expulsaba demonios por el poder del príncipe de los demonios, y amén, si a Jesucristo lo juzgaban, lo criticaban, y yo pienso que Satanás lo tentó hasta no tenemos ni idea, pero no cayó. ¿Por qué? Porque se mantuvo firme en obediencia a Dios,
con el propósito definido de dar su vida por nosotros. Y gloria a Dios por eso, porque en Él tenemos el perdón de pecados. Amén. Y es hermoso poder valorar verdaderamente lo que Cristo ya hizo. Nos dio. Ajá. Él ya lo hizo cuando terminó en la cruz del Calvario, dijo, terminado es. Terminó la obra de redención en la cruz del Calvario. Y muchas veces nosotros queremos agregar a la perfección de Cristo Jesús. Queremos agregar a la santidad que Él hizo en nuestras vidas. Sí. Y también es otro evangelio, porque te llevan un evangelio de obras también. Sí. Ok, ya es lo mismo que hacían los judíos en aquellos tiempos, los judaizantes que llegaron, que ya crees en Jesús, ya está bien. Más ahora tienes que cumplir la ley de Dios. Ahora tienes que circuncidarte. Entonces, muchos te presentan un evangelio, ok, ya estás en Cristo, ahora tienes que obedecer todas las reglas y las regulaciones de esta iglesia. Y tienes que vestirte de esta manera. Y lamentablemente eso le ponemos una pared para que la gente pueda experimentar las dimensiones y el profundo amor de Cristo Jesús en nuestras vidas. Quiere mejorar. El apóstol Pablo decía, ¿quién los cautivó? Habiendo expresado en el Espíritu, ¿vas a terminar en la carne? Y lamentablemente podemos terminar en la carne cuando empezamos a meter reglas y regulaciones para disfrutar de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Dice la palabra que si permanecieres en la palabra de Dios, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tenemos la libertad verdaderamente de poder caminar con el Señor como verdaderos hijos de Dios, como lo que Él quiere que seamos. Sí. Pero es una lucha verdaderamente del pueblo de Dios. El pueblo, la carne. Y tenemos que mirar nosotros mismos en un espejo, pero no olvidarnos de lo que vemos en el espejo. Dice que muchos miramos al espejo y nos retiramos del espejo y ya se nos olvidó. No, obsérvate. Y ve en tu interior a través de la palabra de Dios, Señor, ¿qué necesita ser cambiado en mi vida? Es algo bien interesante lo que lo que dice, porque creo que cae en cuando nos arrepentimos, venimos a la iglesia, venimos al Señor y nos declaramos culpables ante Él, ¿verdad? Ahí estamos quebrantados, reconocemos y oímos o escuchamos el Evangelio y se constricta nuestro corazón y reconocemos que sin la sangre de Cristo somos pecadores y le pedimos perdón al Señor. Y luego, enseguida, al siguiente día, saliendo de la iglesia, se nos olvida esa convicción de cómo somos sin Cristo, lo que es nuestra vida sin Cristo, en esa vida de pecado y de muerte. Y es como lo que acaba de decir, nos vemos en el espejo, nos damos la vuelta y se nos olvida, vamos allá, aquí abrazamos al hermano y le dijimos, hermano, hijo de Dios, ¿verdad? Y allá en la carretera se nos atraviesa uno, hijo de la guayaba, ¿verdad? Tenemos dos personalidades. Es que la personalidad que existe en la iglesia del creyente y la personalidad que existe en la vida real, tu vida diaria de todos los días. Y creo que y eso no es así. Jesús no era diferente cuando estaba con los discípulos a cuando estaba en su casa. Jesús es el mismo. No hay cambio en su vida. Y lamentablemente nosotros tenemos dos personalidades, los creyentes. En la iglesia, gloria a Dios, aleluya. Me cuido de cómo hablo, me cuido de cómo actúo, pero saliendo de la iglesia, ay, Dios mío, soy diferente. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ser diferente, hermanos? Y creo que es la falta de convicción de nuestra maldad, del pecado de nuestras vidas. Esa convicción debe de estar en donde quiera que estemos, en el templo o en la iglesia, y creo que perdemos la perspectiva de que Dios está con nosotros, donde quiera. Si nos encerramos en un closet, ahí está Dios. Ahí está Dios. Y si perdemos esa perspectiva, ¿verdad? Y sentimos que aún nuestra vida, nuestros hechos, cuando nadie nos ve, nadie los conoce, perdemos la perspectiva de que estamos al desnudo. Nuestra vida está en la viva presencia del Señor. Aún los deseos de nuestro corazón, ¿verdad?
si hay deseo de codicia por la mujer ajena, no se diga ya con una hermana de la iglesia, es adulterio ante los ojos de Dios. Y ahí está el deseo. No se manifiesta, no se ve, pero sin la convicción del pecado en nuestras vidas, la mera verdad vivimos en problemas, separados de Dios, en una doble vida. Y creo que es el problema que hay en la fe. Yo lo reconozco. Es problema, hermano, y es una lucha constante. Por muchos años yo he vivido esa doble vida. Hay muchos creyentes que todavía tenemos esa doble personalidad. Y es el no creer en la palabra que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. He aquí un nuevo hombre. Un nuevo hombre. El viejo hombre no tiene remedio, hermano. Queremos mantener ese viejo hombre que está corrompido. Queremos parcharlo. Tenemos que ponerle benditas para curarlo. Y ese no tiene compostura. Déjalo. Así que ese viejo hombre ya no te ayuda en nada. Le habla al cartero allá, no sé qué dijo, algo de carnitas michoacanas. Oh, sí. Estamos ocupados. Bendiciones. Sí, ese hombre, me acuerdo, siempre ha dicho de eso, de los estudios, me acuerdo de sus palabras, que queremos parcharlo y remendarlo, y cuando la mera verdad, la realidad de la vida, ¿no? Es que debemos de estar conscientes que si quitamos a Cristo de la ecuación, ni nuestra fidelidad a diezmar, ni nuestra fidelidad a no faltar ni un día a los servicios de la iglesia, no son de nada sin Cristo. Debemos de vivir en la convicción de la maldad de nuestras vidas para que podamos vivir verdaderamente con el poder del Espíritu Santo que nos convicta de esa vida de pecado, para tener el poder de darnos cuenta y repudiar esa vida de pecado y vivir unas vidas victoriosas por fe. Fíjate, hermano, nosotros queremos victoria, pero no estamos buscando la victoria verdaderamente donde debe ser. Dice, la victoria mía está en la cruz del Calvario. Yo debo dejar a ese viejo hombre crucificado junto con Cristo en la cruz. Ahí está mi victoria. Ese viejo hombre debe morir allí en la cruz del Calvario. Por eso decía el apóstol Pablo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahí está la clave verdaderamente de poder vivir una vida en victoria, que es es la esencia de todos nosotros los creyentes, para caminar verdaderamente como verdaderos hijos de Dios. Sí. Esta mañana compartí algo acerca de eso en el libro de Ruth. La confesión, la declaración que le hizo Ruth a su suegra. Le dice, donde tú vayas yo iré, donde tú vivas yo viviré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Pero la siguiente declaración está de veras de considerarla si le hiciéramos esas mismas declaraciones a Cristo. Y le dice Ruth, a donde tú mueras yo moriré. ¿Y dónde murió Cristo? Si le hacemos esa declaración a Jesucristo, en la cruz. Y debemos de reconocer que los merecedores de esa condena somos nosotros. Claro. Y para hacerle esa declaración a Jesucristo, o sea, en lugar de, si nosotros fuéramos esa Ruth y le hacemos esa declaración a Jesucristo, de decirle, donde tú mueras, yo moriré. Y es una decisión que tomó Ruth, y dijo hasta la muerte, o sea, perseverar hasta el final, porque le dijo ya, y ahí seré sepultada. Dice, así me haga Jehová y aún me añada, que solamente la muerte me podrá separar de ti. Fue una decisión radical de esta mujer, dejar los campos de Moab, dejar esa vida de pecado, dejar sus dioses paganos, por hacer esa decisión y hacerle esa declaración a Noemí. Pero si pones a Jesucristo como Noemí, creo que como creyentes no hemos llegado a hacer esa declaración de decirle al Señor Jesús, a donde tú mueras yo moriré.
y Él murió en la cruz. Estamos decididos verdaderamente a reconocer que nosotros debemos de morir ahí. Ese viejo hombre debe de estar en el lugar de Cristo, en el lugar que murió Jesucristo. Pero es una decisión de por vida, no nada más de los domingos o de los miércoles. Es una decisión hasta que el Señor nos llame a su presencia, de Amén. morir, hacer morir ese viejo hombre. Sí, Amén. es que Dios ha unido todas las cosas y nos ha dado tantas cosas donde nosotros no usamos las armas que Dios nos ha dado para poder luchar una guerra una guerra que hemos entrado como Sí. creyentes, una guerra espiritual donde tenemos armas de justicia para poder vencer, porque el enemigo, la estamos tentación. cayendo derrotados muchas veces en muchas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, hay un pleito constante con lo del diezmo. Sí. No, pues que el diezmo porque se lo roban los pastores, y que esto y que el otro. Pero el diezmo es dar. Y si tú tienes un corazón dadivoso para dar, pues no vas a poder diezmar. Y tu relación con Dios está basada en ese dar. ¿Me entiendes? Y si no eres fiel a los diezmos, no vas a ser fiel en nada. ¿Te das cuenta de eso? Sí. Pero si mira en las escrituras donde sale por primera vez acerca del diezmo, es una decisión voluntaria, no está ni siquiera en los mandamientos de Dios. Fue Abraham quien dice que la escritura que Abraham le dio el diezmo al sacerdote de Melquisedec, ¿no? Pero fíjate, en el Nuevo Testamento te dice que nadie dé por necesidad ni por obligación, ¿verdad? Pero si te fijas que en el Nuevo Testamento estaba más arriba del diezmo. No, dice que vendían todas sus propiedades y las tenían a los pies de los apóstoles. Sí, o sea que te daban todo. Y tenían todas las cosas o sea, en común. ¿quieres dar todo? Si no puedes dar el diezmo, no vas a tener nada. No, pero el problema está en el corazón. El problema es en el corazón del ser humano, verdaderamente, el poder dar. Y si tú quieres darlo, dalo a tu congregación. Y Pero sí es un acto voluntario de corazón, no es obligación. No es obligación, pero sí está atado tu bolsa a tu corazón. Abraham en ningún momento le pidió nada el rey de Salem, que creo que es una manifestación de nuestro Señor Jesucristo ahí, que le dice, bendito sea a Jehová, ¿verdad? El Dios Altísimo, que te bendijo y entregó a tus enemigos en tus manos. Y dice que Abraham le dio el diezmo de todo. Y no fue de lo que ganó al vencer a estos reyes, porque le dijo que no iba a agarrar ni un centavo de lo que era de Sodoma y Gomorra, ni de su sobrino Lot, de nada. Él dio el diezmo de lo que él tenía. No agarró despojo de que fue y despojó a los reyes estos. Le dijo, no. Creo que el rey de Sodoma le decía, ¿verdad?, que se quedara con las riquezas y que le dejara a la gente, ¿no? Y le dice él, no, porque en el rato vas a decir que tú enriqueciste a Abraham. Dice, no agarró nada. Dice, nada más dale a los que me ayudaron, a mis siervos, ¿verdad? A ellos dale su parte y se acabó, pero a mí nada. Abraham no dio el diezmo ni siquiera de lo que agarró en esa batalla, porque en esa batalla él no se quedó ni siquiera con un denario o un centavo de lo que estos reyes habían tomado cuando se llevaron cautivos a Sodoma y Gomorra. Fue una decisión de él de dar el diezmo de lo que él tenía, y dice que dio el diezmo de todo. Pero fíjate también, en esa área de los diezmos, a muchas iglesias ponen demasiado énfasis en el diezmo. Porque muchos hermanos abren unos templos que no lo pueden con la renta, y voy de acuerdo, ¿verdad? Sí, pero si eso les de estorbo a aquel que no es salvo, para que venga a los pies de Cristo, mejor que prediquen en parques, que prediquen como en un lugar así como aquí, donde 2 o 3 se congregan en su nombre. Ahí es la iglesia. Esa es la iglesia. Y si porque
no tenemos para pagar la renta, les vamos a exigir y vamos a estar sobre de ellos. Muchas veces creo que a veces caemos en el error, ¿no? Y digo, y eso que no soy pastor, pero creo que como ministros, ¿no? Cuando los hermanos ya no vienen, quizás están más preocupados por, aunque sea sus $5 que ofrendaba, que por la salvación, que si verdaderamente está bien con el Señor, que si verdaderamente está en Cristo, no que si está en ese lugar. Creo que tenemos que verdaderamente ser transformados nuestro corazón. Como ministros debemos de tener mucho cuidado. Sí, son tantas áreas. Por ejemplo, esa es una área, la oración es otra área también que todos los creyentes batallamos. ¿Por qué? Porque mientras nos mantengamos ausentes de esa intimidad con el Señor a través de la oración, también estamos cayendo cautivos, nos enfriamos y son cosas que inconscientemente el creyente viene a un letargo, al creyente en esa área de la oración. Sí. El leer la palabra de Dios continuamente también otra cosa que nos mantiene pues con ese letargo espiritual que está sucumbiendo dentro de la congregación de los creyentes. Sí. Que algo que a mí me ha ayudado, y creo que la gente que me conoce puede dar testimonio de eso, de que a mí, yo dispuse en mi corazón de estar compartiendo del diario, he estado compartiendo. Y yo he notado un cambio en mi vida, pastor. Tengo más convicción, el Señor es más real en mi vida, lo que comparto lo vivo, ¿verdad? El otra vez compartí acerca de que todas las cosas nuestra vida está al desnudo delante de Dios, que no hay nada oculto delante de sus ojos. Ese día, después de que compartí ese mensaje, traté de vivir convencido, ¿no? De que donde quiera que fuera, estuviera en el trabajo o estuviera fuera de mi hogar, que ahí estaba la viva presencia de Dios en mi vida, y me di cuenta de áreas que a mí que inconscientemente eran de estorbo en mi vida, ¿no? Y son de estorbo. Pero si tengo la convicción de que mi vida está delante de la presencia de Dios, me guarda y reconozco esas áreas y dije, no. De mirar a una mujer para codiciarla. Yo la puedo mirar así y cambiar mi mirada, pero si dejo que la codicia esté ahí en el corazón, podrá estar oculto ante los ojos de todo mundo ahí, aún de esa persona, pero ante los ojos de Dios, Él mira la codicia en mi corazón. Y decía yo, Señor, ayúdame, soy un adúltero, Señor, no permitas, tu propiedad está en peligro, líbrame de la tentación, ¿no? Por eso dice Jesucristo que cuando recemos, oremos el Padre Nuestro. Digamos, va ahí incluido. No nos dejes caer en tentación, porque la tentación llega, aún en Cristo, aunque tengamos años en el Evangelio, poquito tiempo, la tentación llega, hermano. Sí, pero eso no lo vas a poder parar. Mira, Satanás dice que está como mandando dardos continuamente a nuestra mente, y eso no lo vas a poder parar, ninguno de nosotros puede pararlo. Pero sí podemos pararlo de que de repente pase a nuestro corazón, porque ahí es donde germina en el pecado. Sí. Y por eso dice la palabra de Dios que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Entonces, ahí son la arma que Dios te ha dado. Ok, este pensamiento no proviene de Dios. Oh, Señor. ¿De quién proviene este pensamiento que recibí en un momento? Si es de Dios, glorifica a Dios. Si no es de Dios, glorifica a mi carne. Entonces dice, este pensamiento no es de Dios. Y tampoco es mío, porque no lo tenía. Lo mandó Satanás. Entonces, ese pensamiento lo llevo en obediencia a Cristo Jesús. Y así dice, vamos derrumbando toda altivez que se levanta en contra de la potestad de Dios. Tenemos armas para hacerlo, hermano. Y es una lucha continua. No tienes que esperarte, tengo que ir a la iglesia para pedir. No, ahí en ese mismo instante donde estás parado, donde estás sentado, donde Satanás te lo mandó el dardo ahí a tu mente, en ese momento tienes que actuar.
pensar en Sí, Cristo. En porque la no puedes cruz, esperarte a que vayas a confesártelo con alguien. No, es que fíjese que no, no, no. En ese momento tienes que llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo Jesús para que tengas victoria. Porque lo dejas y lo maquinas y lo vuelvas a pensar y lo vuelves a pensar. Y al rato te lo traes aquí en el corazón que andas tremendo. ¿Te fijas el poder que hay? Sí. Si lo dejas que germine en tu corazón. Ya. No, no te lo despegas de tu mente. ¿Te fijas cómo lo trae? Tu mente te lo vuelve a traer y te lo vuelve a repetir y te lo vuelve a repetir. Ya lo tienes en el corazón. Pero aquí todavía lo puedes llevar cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Confesándolo que no es tuyo. Ese pecado, ese pensamiento que no glorifica a Dios no es tuyo. Ese es de Satanás. Sí. Y allí lo debes de refutar, lo tienes que derribar a la obediencia a Cristo Jesús. ¿Te fijas? Esta es la victoria. Sí. Que tenemos la victoria en Cristo. ¿A dónde llevo ese pensamiento? Ay, es que mis pecados. Y los traes tan agarrados. No son tuyos. Mándalos allá, muy lejos de ti. El Señor ya no se acuerda de ellos. ¿Qué dijo el Señor, verdad? Yo soy el que perdono todas vuestras iniquidades. Si tu pecado fuera rojo como el carmesí o como la grana, dice, como la blanca nieve será emblanquecido. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué lo tengo que seguir guardando yo en mi corazón? Entonces, los hermanos siguen cargando esas amarguras, esos pecados en el corazón y andan ahí, cargados de pecados. El Señor Jesús dice, venid a mí todos los encargados y cansados, que yo os haré descansar. Mi yugo es fácil, ligera es mi carga. Aprended de mí que soy manso de espíritu. Entonces, el Señor te está diciendo, aquí están todas las cosas en tus manos. Sí. Aléjalo de tu pensamiento. Quítalo de este pensamiento que está aquí. Porque, pero te van a pasar. Cambiar el pensamiento. Claro, tienes la potestad de cambiar ese pensamiento continuamente, 24 horas al día. Aún en los sueños, Sí. Tienes control sobre los sueños también. Sí. Tienes control, aún cuando te vas a dormir, Señor. Si te despertaste allá en Hawái, en unas vacaciones preciosas por allá y todo, no. Poner tus pies en la tierra. Digo, son tantas cosas que como creyentes en nuestro caminar día a día debemos estar conscientes de cada cosa que sucede en nuestros corazones. Porque queremos arroparlo dentro de una religiosidad que no es. Y ya nosotros tenemos que amarrarnos de Cristo. Tenemos que verdaderamente no alejarnos de Él, caminar con Él plenamente en nuestras vidas. Creo que cuando vienen esos pensamientos y, como dice ahí, ¿verdad?, sujetarlos a la obediencia de Cristo, si en ese instante recordamos que Cristo dio su vida para perdonarnos, vale la pena entretenernos en esos pensamientos. Mira, hermano, y fíjate lo que pasa inmediatamente que tú lo llevas a la obediencia a Cristo. Hay un descanso a tu espíritu. Sí, te da una paz. Yo lo experimento. Cuando, Señor, perdóname, pero ese pensamiento no es mío. Tu palabra dice que yo llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Derrumbando, dice la palabra, derrumbando toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aprendas de eso y agarrarnos de las 24 horas del día. Porque lo necesitamos. Lo necesitamos cada instante de nuestras vidas. Un estilo de vida. Porque si no vamos a caer cautivos al pecado. Y esa es nuestra defensa continua las 24 horas del día. Ese pensamiento no es mío. Inmediatamente se levanta la alarma. Ese pensamiento que llegó, ¿glorifica a Dios o no lo glorifica? Fíjate, ¿cómo lo puede discernir? Todos los pensamientos lo disciernen de esta manera. Primeramente, ¿glorifica a Dios? Es de Dios. Si no lo glorifica y glorifica mi carne, ese ya no es de Dios. Ese proviene de Satanás. Entonces, yo tengo el poder de hacer lo mío. Si glorifica a Dios, yo lo hago mío. Si glorifica a Satanás, bloquéalo. Llévalo cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Inmediatamente hay un descanso para tu espíritu. Sí, amén. Yo sé que todos los creyentes lo hemos experimentado. Pero tenemos que declarárselo. Recordarle a Satanás,
Mentiroso, tú eres mentiroso porque ese cosa no es mía. Y ese es tuyo, es tu problema. A mí déjame en paz. Tenemos que hacerlo, porque si no quedamos cautivos. Sí. Y cuando venga la tentación fuerte, podemos clamar al Señor, ¿verdad? El Señor nos compró con su sangre y somos propiedad de Él. Y creo que pudiéramos clamar, Señor. Pero fíjate lo interesante, fíjate, no vio la tentación y los creyentes, nomás poquito. Yo lo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No voy a llegar hasta allá, hermano. Y le damos a la tentación, le damos un pasito más, nomás hasta ahí, Señor. Y luego dice, no, otro poquito más. Y cuando menos se acuerda, pácatelas, caíces cautivo a esa tentación. Yo sé, ¿Me sabe algo? estoy hablando de mí. Y yo sé que todos los creyentes tenemos ese problema. Yo sé que estaba hablando de mí. Tenemos el problema que queremos tantear hasta dónde puedo llegar. Dónde, sí. Y lamentablemente Y ya pensamos que somos unos Sansón. Ya, no, ya contra vas pecado, desde el momento que dices nomás poquito, sí, ya vas de caída. merece, no, Ya no pudiste con la tentación. Dice la palabra que José arrancó carrera, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí. Vámonos, salió de donde lo estaban acosando a él y dejó hasta sus vestiduras ahí. Sí. Que verdaderamente qué carácter de ser humano decir, Señor, yo quiero glorificarte como Yo la mera como- verdad en los zapatos de José. Pasó muchas Yo cosas. decía, ay, Señor, Qué vida perdóname, tan tremenda, pero cómo glorificó a Dios, José. una vez al año el Señor no hace nada. Iba a salir, ay, auxilio, y yo quitándome la ropa. Ya. Auxilio. Ay. No, estamos hablando de cosas que son reales, hermano. La verdad, sí, yo reconozco que yo en los Ah. zapatos de José no hubiera salido corriendo. Sí, Bueno, si llegaba el marido, a lo mejor sí, pero, a correr. pero mientras no. Pero sí, Soy culpable, soy culpable. Viene la tentación Para y dice, vergüenza mía lo digo, dice la palabra, no me metas en tentación, le decimos al Padre, ¿verdad? Pero no es que Dios nos meta, nosotros vamos corriendo a la tentación. Pero dice el Padre nuestro, dice, no nos dejes caer en tentación. Ya. Pero nosotros vamos ahí, a ver, pobrecito ¿Por nuestro qué? Dios. Porque la tentación llega. Ajá. O sea, Señor, guárdanos. Ya. Y el Espíritu Santo, la mera verdad, que no le queramos hacer caso es otro rollo, pero el Espíritu Santo, aún cuando no creíamos en el Señor, Ujú. en nuestra conciencia sabíamos las cosas que no le agradan a Dios, que hacíamos. Yo soy testigo de eso, Ujú. que aún no profesando una fe o creyendo en el Evangelio, no entendiéndolo a mí, porque tenía religión, pero aún en ese estado, sin Cristo en mi vida, mi conciencia testificaba contra mí que esas cosas no agradaban a Dios, que yo no le hacía caso, ese es otro rollo. Sí, no, pero es que la vida en Cristo es tan real. Amén. A mí se puede sentir su paz y sé que los hermanos que están mirando Ajá. pueden poner hasta un amén ahí, que cuando el Señor ministra a nuestros corazones, una paz que te llega, te convence de que la palabra de Dios y que Dios existe, de que Dios es real, que no es religión, sino que testifica de que Dios es verdad, que Dios es... Es que todo esto no puede ser producto de la imaginación de alguien. Tú miras todas las cosas, miras la creación de Dios y en cada lugar, en la naturaleza, en los animales, en todas las cosas vemos la mano de Dios, en los colores de una ave, en todo está plasmado. En el diseño del ojo, las rayitas que tiene Ajá. uno en la córnea, Ajá. a mí son únicas. Esas cosas como las huellas digitales. No Oye, hay y- una y- persona que tenga tenga la misma. las mismas líneas en el ojo. Y tú como persona una eres único. cosa única. Tú como persona eres único, no hay dos de ti. Amén. Fíjate, Bueno, yo sí, el viejo hombre que traigo ahí pegado que no quiere morir a veces. pero Dios hizo algo único con todo. Es hermoso y todavía no podemos creerlo. Qué cosas verdaderamente. Y tenemos que estar conscientes de la presencia de Dios las 24 horas del día, donde quiera que estamos. Él es omnisciente, omnipresente, todo lo sabe, todo lo ve. No podemos escondernos de la presencia de Dios en ningún lugar donde estemos. Pero tenemos que estar conscientes de ello. Sí. Y si nos dejamos, también influencia mucho la vida, ¿no? O sea, estamos en este mundo y debemos de trabajar, tenemos que cubrir nuestras necesidades básicas y todo eso. Pero a veces esas áreas también se nos salen
de las manos y ponemos en prioridad el trabajo, la casa, las cosas materiales antes que lo espiritual, ¿verdad? Descuidamos esas áreas y son básicas en nuestra vida, pero mientras aprendamos a depender de Dios, que dice, ¿verdad? Danos hoy el pan de cada día. El Señor sabe nuestras necesidades y Él provee. Si analizas tu pasado, tu vida, las situaciones que me encontré que quizás sentía que no tenía nada, siempre el Señor de una manera o de otra, no me morí de hambre, siempre estuvo ahí, su favor, llegó de donde no lo esperaba, pero Dios nunca nos deja solos. Y a veces el enemigo usa todo eso para decir, si no pagas tu renta, si no trabajas, te así, y nos ocupamos en las cosas de esta vida. Son básicas, pero hay muchas cosas que nos distraen y nos alejan de estar en una comunión con Dios todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Con la convicción que sin Cristo, la mera verdad, bueno, al menos yo sé que sin Cristo soy reo de muerte, soy reo de condenación. Gracias a Dios que dio a su Hijo por amor a salvarme. Ahí en nuestra vida, muertos en nuestros delitos y pecados, Dios mandó a su Hijo para darnos un perdón que no lo merecemos. Ay, es que es tan bueno, mira nomás, que sí vale la pena que dé mi vida por ellos. La verdad, yo no, al menos yo no. Por eso es que debemos de permanecer recordando y viviendo en el amor de Cristo que tuvo para con nosotros, que aún siendo pecadores, Él dio su vida para darnos un perdón. Me gustaría hacer un llamamiento para recibir a Cristo. ¿Sí? Sería bueno, si tú estás aquí en este canal y estás viendo esta grabación, y si sientes en tu corazón la necesidad de abrir tu corazón a Jesús, yo te pido que hagas una pequeña oración para que venga Cristo a tu corazón. Así que no te estamos invitando a una religión, sino a una relación personal con Cristo Jesús. Tú puedes ir yendo a tu iglesia donde tú quieras, pero deja que el Espíritu de Dios gobierne tu vida y que Jesús, que es una persona, venga a restablecer tu relación con el Padre. Y recibas el perdón de pecados. Cristo ya murió, Cristo ya te perdonó. ¿Sí? Si reconoces que le has fallado a Dios y te arrepientes, le pides perdón al Señor en este momento, tus pecados te son perdonados porque Él ya murió en la cruz, Él ya te perdonó. Simplemente tú recibes lo que Dios ya te dio desde antes de que nacieras. Amén. Amén. Hágalo, ¿sí? Vamos a, primeramente, dice la palabra de Dios que sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque aquí accidentalmente yo vine a ver esta grabación, pero aquí estoy, Señor. Señor, hoy en este día, 1 de abril del 2022, yo me arrepiento de mi pecado. Reconozco que soy pecador. Reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti y contra mí, semejantes. Te pido perdón, Señor, por mi pecado. En este día yo abro mi corazón y te invito a morar en él. Toma mi corazón, Señor. Ven a morar a mi corazón. Yo te pido, Señor, que cambies mi mente y mi corazón. Te reconozco como mi Dios, mi Rey y mi Salvador. Señor, yo sé que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Yo sé que tú, siendo Dios, viniste a vivir la vida perfecta que yo no puedo vivir. Y por amor a toda la humanidad y a mí hoy en día, tú moriste en la cruz del Calvario. Tú recibiste el castigo que yo merecía. Y hoy en día moriste y pagaste el precio de la redención de mi alma. Señor Jesús, te pido que desde hoy en adelante seas el Señor de mi vida. Transforma mi mente y mi corazón y escribe mi nombre en el libro de la vida.
Gracias, Señor Jesús, por morir por mí. Dame sed de tu palabra. Transforma mi mente y mi corazón y ayúdame a vivir una vida que te agrade a ti. En el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús, te lo pido. Amén. Si tú hiciste esta oración, en este momento tú acabas de recibir a Cristo. Y yo sé que el Espíritu de Dios vino a morar en ti y ahora perteneces a la familia de Cristo. Así que tus pecados han sido perdonados en este momento y Dios ha hecho desde hoy en adelante una nueva criatura. Esa nueva criatura que va a ser guiada por el Espíritu de Dios. Dice la palabra que los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Así que vamos a confiar que donde quiera que tú estés, Dios va a poner personas que te ayuden a que te discípules en la palabra de Dios. Si tienes Biblia, empieza a leer la palabra de Dios todos los días. Empiezan los evangelios. El evangelio de San Juan es muy bueno para empezar. Y congrégate en una iglesia donde te enseñen la palabra de Dios. Si te lo enseñan en la iglesia católica, ve a la iglesia católica a aprender. Pero que te enseñen la palabra de Dios. A conocerlo, a amarlo. Así que, hermano, ¿tienes algo más que decir? Una de las cosas, miren, yo cuando desde mi infancia y mi adolescencia, todos sabemos lo bueno y lo malo, todos sabemos cuando hemos pecado contra Dios. Y una de las cosas que sí, yo batallé mucho porque el enemigo me acusaba, me condenaba y me hacía sentir que Dios nunca me iba a perdonar. Porque le pedía perdón a Dios y volvía a pecar contra Él, volvía a caer, a hacer lo mismo. Y el enemigo de veras te acusa, te condena, te dice que tú no tienes perdón de Dios por tu pecado, por muy grave que sea. Pero no es así. Dios ya te perdonó. Jesucristo murió en la cruz del Calvario y te perdonó. Hay un perdón de pecados para tu vida. Si reconoces que has pecado contra Dios y te arrepientes de todo corazón queriendo ese perdón en tu vida, ese perdón es tuyo. No es de que si Dios te vaya a perdonar, Dios ya nos perdonó en la cruz del Calvario. Cristo ya murió y murió por ti y por mí. Y el enemigo a veces nos acusa, nos condena y nos susurra en el oído que Dios nunca te va a perdonar. Hay padres que han llegado a violar a sus propias hijas. ¿Y cómo los ha de condenar el enemigo? Que Dios nunca te va a perdonar. Cristo ya murió por ti, Cristo ya te perdonó. Si tu arrepentimiento es genuino, verdadero, de todo corazón, tu pecado te es perdonado. Las consecuencias de tu pecado son otra cosa, pero no tienen nada que ver que si Dios te perdonó o que si Dios te vaya a perdonar, ¿verdad? Cristo murió por ti, ese perdón está disponible ahí, ¿verdad? Cristo te perdonó ya en la cruz del Calvario. Si te arrepientes, ese perdón es tuyo hoy, este día. No tienes que esperarte hasta enfrentar la muerte y llegar delante de Él y a ver si Dios te perdona. No, Él ya te perdonó en la cruz del Calvario. Amén. Creo que terminamos por hoy. Y yo no quiero que sea de la primera vez, me gustó. Estuvo interesante. Vamos a ver. Quiero darle un empujón para que vuelva otra vez a compartir. Me acuerdo sus enseñanzas ahí, están los videos en la iglesia Los del Camino, ahí en YouTube. Las predicaciones del hermano Javier. A él, la mera verdad, lo que me gusta es de que deja que la misma palabra vaya hablando. Sí, que sea menos ¿verdad? Yo, que sea más la escritura que la que habla en nuestros corazones. Siempre me ha gustado, por eso lo apoyo ahí bastante tiempo. Que había muchas cosas que con ganas de salir corriendo de ahí, pero ahí el Señor nos mantuvo. Y creo que el Señor tiene algo nuevo para nosotros. Vamos a ver qué es lo que Dios tiene a nosotros y por lo pronto. Bendiciones que Dios los bendiga. Creo que se le acabó la batería en YouTube y se apagó el teléfono, creo. Hay que apagar ese, ¿no? Pero ese está bien. Bendiciones.